Así que allí estaba, inmovilizado detrás de lo que solía ser un lujoso vehículo volador con nada más que un rifle de plasma medio cargado. Y un envoltorio de caramelo que estaba considerando comer seriamente porque habían pasado 3 días desde mi último paquete de raciones. Capitán. Javik Deul dijo que sus 4 mandíbulas chasqueaban juntas y lo que su especie consideraba una sonrisa Ari. Déjame adivinar. Interrumpió el teniente comandante Thomas Wilson, reclinándose en su silla con una cerveza en una mano. Hiciste un magnífico tiro a pesar de probabilidades imposibles y salvaste el día. Los humanos y alienígenas de las Fuerzas Militares Galácticas Unidas estaban reunidos en el salón recreativo de la UF Indomable, compartiendo historias de guerra después de un ejercicio de entrenamiento conjunto. La habitación zumbó con conversaciones en docenas de idiomas. Los traductores universales trabajaban horas extra mientras las bebidas fluían libremente. Ojalá Javik retumbara. Su exoesqueleto teñido de púrpura brillaba bajo la suave iluminación. No, me arrastré a través de 3 kilómetros de drenaje de desechos, evité 6 patrullas enemigas y luego me di cuenta de que había estado yendo la dirección equivocada todo el tiempo. La risa estalló alrededor de la mesa, incluso Catal, la estoica especialista en comunicaciones de Ardian. Soltó una serie de chasquidos agudos que pasaron por risas en su especie. Eso no es nada, dijo la teniente Olivia Jackson, la oficial táctica de la nave, dejando su whisky durante mi segundo viaje a Próxima Centauri 4. Tuve que escapar de un campamento rebelde usando nada más que un cepillo de dientes que había afilado como un cuchillo y un uniforme que había robado de su lavandería. Un cepillo de dientes. Los parches bioluminiscentes de Cal parpadearon con incredulidad. Sus 4 ojos. Parpaderen asynchroniquement. ¡Qué primitivo! Oye, no lo critiques hasta que lo hayas probado. Jackson sonrió. A veces las viejas formas funcionan mejor. El capitán Dula sintió con la cabeza con aprecio. El ingenio es un rasgo que todos los guerreros deben cultivar durante el tercer conflicto de histeria. Una vez diseñé un comunicador con los componentes de un sintetizador de alimentos y 3 dispositivos de higiene personal. Impresionante. Wilson reconoció. Aunque no estoy seguro de querer poner algo cerca de mi boca. Eso era parte anterior de un inodoro alienígena, no era un inodoro de Tol, protestó mandíbulas ensanchadas en lo que podría haber sido vergüenza, era una unidad de descontaminación celular, así que una ducha. Wilson tradujo con una sonrisa burlona. Sus bromas fueron interrumpidas cuando el comandante Zokan, un veterano guerrero tasiánico, se acercó a su mesa de casi 7 pies de alto con una densa piel gris carbón cubierta de placas de armadura natural y ojos que brillaban como brasas moribundas. Zokan era una figura imponente incluso entre su propia especie. Su especie era reconocida en toda la galaxia como guerreros temibles que nunca habían perdido una guerra en sus 4000 años de historia registrada, hasta que se encontraron con humanos. Las conversaciones se atenuaron cuando Joekon acercó una silla. Era una leyenda en las Fuerzas Unidas, un comandante curtido en la batalla con más de 20.000 campañas exitosas. En su haber el comandante capitán Dool reconoció con un gesto respetuoso: solo estábamos intercambiando historias de guerra. De hecho, la voz de Zan era como grava siendo aplastada. Escuché al humano, hablando de armas improvisadas, solo cosas aburridas del viejo entrenamiento de supervivencia. Jackson se encogió de hombros. Nada que impresionaría a un héroe de guerra tariano. Las placas faciales de Zoan cambiaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Por el contrario, la improvisación es la marca de un verdadero guerrero. Nuestro entrenamiento enfatiza el ingenio también, aunque quizás no con equipo dental. La mesa se rió entre dientes y Wilson le hizo una señal a un camarero para otra ronda, así que el comandante Wilson se aventuró mientras llegaban bebidas frescas. Alguna buena historia del frente, algo para hacer que nuestras pequeñas aventuras parecieran vacaciones. Hallows. Zokan consideró por un momento tomar un sorbo medido de un recipiente de líquido humeante que olía vagamente a canela y aceite de motor. Tal vez el asedio de Dvet Prime, dijo finalmente. 3 ciclos solares de batalla continua contra la Horda Krell, sin refuerzos, suministros limitados y condiciones atmosféricas que corroían nuestro equipo cada hora. Jackson silbó apreciativamente. 3 años bajo asedio, ¿cómo te las arreglaste? Suministros de alimentos. Los propios Krell se convirtieron en una fuente de alimento sostenible después del primer ciclo. Zokan afirmó el asunto. Un silencio incómodo descendió sobre la mesa. Bueno, Wilson se aclaró la garganta. Eso es práctico. Era una necesidad. Zokan respondió sin emoción. Sus exoesqueletos también proporcionaron materiales para reparaciones a nuestra infraestructura defensiva. Reducir, reutilizar, reciclar. Jackson murmuró en su bebida.
Guerra muy consciente del medio ambiente. Los parches bioluminiscentes de Cal se oscurecieron en lo que podría haber sido disgusto o admiración. Era difícil decirlo con los ardianos. ¿Qué hay de ustedes, los humanos? Zokan volvió su mirada como en ver hacia Wilson y Jackson. Su especie tiene un enfoque único para la guerra que ha demostrado ser notablemente efectivo, aunque algo desconcertante para el resto de la galaxia. Wilson y Jackson intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos que incluso los traductores universales avanzados no pudieron decodificar bien. Wilson comenzó. Yo era parte de la colonia de Marte. El levantamiento no es nuestro mejor momento como especie. Admítelo. Los humanos luchan a diario. Los conflictos internos de los humanos suelen ser los más brutales que ha observado su especie. Parece particularmente propenso a ello. Eso es porque somos tercos como el infierno, intervino Jackson, pero también es así como nos volvimos buenos en la lucha. Hemos practicado mucho con nosotros mismos, una curiosa estrategia evolutiva, comentó su traductor, que no logró transmitir por completo la mezcla de fascinación y horror en sus tonos armónicos. Wilson se encogió de hombros. No era tanto una estrategia como un efecto secundario de ser humano. De todos modos, durante el levantamiento estábamos atrapados en el Olimpo, ciudad con fuerzas separatistas que controlaban toda la infraestructura principal, incluido el soporte vital. Jackson agregó, sí, esa fue la parte divertida. Wilson continuó, pensaron que podían forzar nuestra rendición reduciendo gradualmente los niveles de oxígeno. En todas las cúpulas del hábitat, Zokan se inclinó ligeramente hacia adelante, con toda su atención puesta. Un enfoque táctico sólido habría sido. Wilson estuvo de acuerdo, excepto que nuestro oficial al mando tuvo esta idea absolutamente loca. La teniente comandante Hayá, brillante estratega, posiblemente certificable, sugirió que podríamos usar la bahía de hidroponía para nuestra ventaja. Las plantas producían oxígeno Catal supuso una contramedida lógica. No, Wilson se rió, ya teníamos reservas de oxígeno de emergencia. Xiao nos tenía hackeando los sistemas ambientales y bombeando dióxido de carbono en exceso de nuestro merecido. Las mandíbulas de DTHUL hicieron clic. Confusión, pero eso aceleraría el agotamiento del oxígeno. Exactamente. Los ojos de Wilson brillaron. Lo empeoramos a propósito, teníamos suministros portátiles de oxígeno preparados, pero los separatistas no pensaron. Solo estábamos siendo tercos hasta que comenzaron a desmayarse por hipoxia. Recuperamos 3 sectores de hábitat sin disparar un tiro. Los ojos brillantes de Zan se entrecerraron. O volverías tu propio entorno más hostil para obligar a tu enemigo a rendirse. Se llama tierra quemada. Jackson explicó, vieja táctica humana. Si no puedes tenerlo, nadie puede, aunque en este caso supongo que era más como aire quemado, pero arriesgaste tus propias fuerzas. Dul señaló, riesgo calculado. Wilson respondió que sabíamos exactamente cuánto durarían nuestros sistemas portátiles y nos aseguramos de envolver las cosas antes de eso. Más los humanos pueden funcionar sorprendentemente bien en ambientes con poco oxígeno por periodos cortos. Somos bastante adaptables. Fascinante. Zokan retumbó el tono de su voz, cambiando ligeramente su disposición a ponerse en peligro. Es digno de mención. Eso no es nada. Jackson hizo un gesto despectivo. Al menos la historia de Wilson involucra una estrategia militar real. Mi primer despliegue fue contra el consorcio minero Hyperion en el cinturón de asteroides mercenarios corporativos con mejor equipo que el que teníamos. Recuerdo este conflicto. Zokan dijo, una disputa por los derechos de los recursos. No estaba en el papel seguro. Jackson asintió. En realidad, se trataba de que usaban trabajadores contratados en condiciones harían que tus historias de terror suenen como paquetes de resorts de lujo. Tomó un largo sorbo de su whisky antes de continuar. Estábamos superados en número, superados en armamento y controlaban todas las principales rutas de tránsito entre los asteroides. Las tácticas convencionales nos habrían matado. Entonces, ¿qué hiciste? Catal preguntó, su bioluminiscencia pulsando con anticipación. Jackson sonrió. Despresurizamos intencionalmente nuestras propias naves. Los extraterrestres en la mesa la miraron. Atónito silencio. Se expusieron deliberadamente al vacío. Dul finalmente logró que sus mandíbulas se contrajeran con incredulidad durante periodos cortos y controlados. Jackson aclaró, vean su fantasía. Las naves mercenarias tenían todos estos sensores externos para detectar las firmas de calor de las naves que se acercaban. Los sistemas de armas que activaban las obras, pero no estaban buscando un montón de idiotas con trajes de vacío flotando entre los escombros. Sus cuerpos habrían sido detectables. Zon contrarrestado. No, si bajáramos nuestras temperaturas corporales a niveles casi hipotérmicos. Jack respondió con un guiño. Entrenamiento estándar de traje de vacío para operaciones especiales. Wilson resopló, recuerdo haber oído sobre esto. ¿No lo llamaron ustedes operación
El lado extraoficialmente, si Jackson admitió de todos modos, esencialmente nos hicimos los muertos. Pasando a la deriva justo más allá de su perímetro de seguridad, una vez dentro nos adherimos a sus cascos, nos abrimos paso en puntos estratégicos y tomamos el control de 3 de sus naves de mando simultáneamente mientras nos recuperábamos de la hipotermia. Wilson agregó amablemente, las duchas calientes posteriores fueron las mejores que he tenido. Jackson concluyó con un suspiro nostálgico. Hokan se quedó en silencio por un momento durante un largo momento. Sus ojos de ember parpadearon mientras procesaba esta información. Especie induce deliberadamente condiciones que amenazan la vida sobre ustedes como una ventaja táctica. Finalmente, dijo que no era exactamente una pregunta. Bueno, cuando lo dices así, suena loco. Wilson se rió. Es una locura. Aburrido. Afirmó brillantemente. Pero aún así es fundamentalmente irracional. A veces, irracional es exactamente lo que necesita ser. Se escuchó una nueva voz. El grupo se giró para ver al comandante Wayne. GWYN, el oficial ejecutivo del Indomable, estaba de pie detrás de ellos. Era una mujer compacta con ojos agudos y reputación de ser desconcertantemente tranquila en situaciones de crisis. Comandante, reconocieron que Mac. ING Room mientras se unía a su mesa no pude evitar escuchar. Dijo Nuen declinando una bebida con un pequeño gesto y creo que estás dando a nuestros amigos alienígenas la impresión equivocada. No somos. Todos los lunáticos suicidas hablan por ti mismo. Jackson murmuró en su vaso Ben. Le lanzó una mirada que podría haber derretido titanio, lo que el teniente Jackson y el teniente comandante Wilson no están explicando correctamente es que las tácticas humanas no se tratan de autodestrucción, se tratan de comprender y aceptar el riesgo dentro de parámetros calculados, una distinción importante. Zoan reconoció exactamente. N continuó tomando la estación de la batalla de Europa. Yo era un oficial subalterno entonces apenas salido de la academia. ¿O esta es buena? Wilson sonrió acomodándose en su silla. Las fuerzas del consorcio habían tomado el control de las instalaciones orbitales de Europa. Nen explicó la infraestructura crítica para las colonias exteriores. Esperaban un asalto frontal, es lo que cualquier fuerza militar racional haría. Déjame adivinar, Dul. Intervino. Hiciste algo irracional, en cambio, hicimos algo inesperado. Nen corrigió con un sonrisa fina. Lanzamos un ataque a gran escala exactamente como anticiparon, un asalto de libro de texto con todas las formaciones y protocolos adecuados. ZKH asintió con aprobación. Un enfoque directo puede a veces ser el más efectivo o... Ese no era el plan. N aclaró que esa era la distracción mientras estaban concentrados en repeler a nuestra fuerza principal. Un pequeño equipo de ingenieros modificó 4 transbordadores de carga automatizados, los llenaron con explosivos mineros industriales y los programaron para estrellarse directamente en la superficie de hielo de Europa. El oficial alienígena la miró fijamente. Bombardeaste la luna que orbitaban. El traductor de Cal pareció fallar momentáneamente mientras intentaba procesar esto para no destruirlo. Dijo Nen como si esto debiera ser obvio lo suficiente para crear una columna masiva de hielo y escombros que interrumpiría temporalmente sus rutas orbitales y capacidades de sensores. El campo de escombros también habría puesto en peligro a sus propias fuerzas. Zokan señaló absolutamente. Muin estuvo de acuerdo alegremente. Sufrimos graves daños, perdimos 3 naves, pero ellos perdieron 15 y su estructura de mando se sumió en un completo caos. Tuvimos preparado para el campo de escombros, no tenían su victoria requerida sacrificar sus propias naves. Zokan declaró, sus ojos en ver fijados intensamente en las tripulaciones fueron evacuadas a las naves de asalto antes del impacto. Nen aclaró, en su mayoría. Dul repitió 97%. Tasa de supervivencia. Nguyen dijo con un ligero encogimiento de hombros, muy dentro de los parámetros aceptables para una operación de esa escala. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Incluso Jackson y Wilson parecieron sobrios por el recordatorio del costo detrás de su bravuconería táctica. Empiezo a entender por qué su especie ha demostrado ser tan formidables aliados. Zokan finalmente dijo, su enfoque de la guerra es impredecible. Eso es decirlo suavemente. Murmuró Dul, pero estos son todos enfrentamientos basados en el espacio. Zokan continuó, mi entendimiento es que los humanos desarrollaron sus tácticas más distintivas durante los conflictos terrestres. En su mundo natal, los humanos intercambiaron miradas. De nuevo has estado estudiando nuestra historia militar. Nan observó que es prudente comprender a los aliados de uno. Zokan respondió suavemente, sus archivos históricos mencionan conceptos que no tienen traducción en ningún otro idioma conocido. Guerra de trincheras, destrucción mutua asegurada, tácticas de guerrilla. Sí, se nos han ocurrido algunas cosas increíbles. Wilson reconoció que estoy particularmente interesado en un conflicto
Sus archivos se refieren a la Primera Guerra Mundial. Zoan continuó las decisiones tácticas. Descritas parecen difíciles de comprender. Jackson dejó escapar un silbido bajo. Habla sobre la humanidad en su forma más obstinadamente autodestructiva. No fue nuestro mejor momento. Estuvo de acuerdo. Tristemente millones de vidas perdidas para ganar meros kilómetros de territorio, y aún así Zocan presionó su especie. Continuó luchando a pesar de las pérdidas catastróficas que habrían llevado a cualquier especie racional a negociar los términos. Eso es algo nuestro, dijo Wilson con una sonrisa, sin humor. Somos realmente muy malos para rendirnos incluso cuando probablemente deberíamos, y este conflicto, Zocan continuó, introdujo la guerra química. A su planta envenenó deliberadamente la atmósfera. Gas cloro NN confirmado. Más tarde gas mostaza. Formas horribles de morir, pero esa ni siquiera es la parte más loca. Agregó Jackson inclinándose hacia adelante. La parte más loca es lo que hicieron los soldados en respuesta. Se rindió. Catal se aventuró. Con suerte no, inventaron máscaras de gas, siguieron luchando y luego se les ocurrieron gases aún peores que podían penetrar. Las máscaras. Jackson dijo que era como una carrera armamentista demente de quien podía hacer que el aire fuera más irrespirable mientras aún esperaba que sus soldados pelearan en estas condiciones. Zocan afirmó que esa es la humanidad para ti. Wilson se encogió de hombros. Somos notablemente adaptables, especialmente cuando se trata de encontrar nuevas formas de matarnos unos a otros y, sin embargo, su especie sobrevivió lo suficiente para desarrollar viajes interestelares. Dul observado. A pesar de estas tendencias, tal vez debido a ellas, Nan sugirió en voz baja que nada impulsa la innovación como la guerra. La mayoría de nuestros mayores avances tecnológicos se produjeron durante o inmediatamente después. Nuestros conflictos más devastadores. Joás se quedó en silencio. Por un momento el brillo de sus ojos se atenuó levemente mientras procesaba esta información. Tu especie me preocupa. Él finalmente dijo, su voz áspera, incluso más baja de lo habitual. Únete al club. Jackson bromeó, levantando su copa en un brindis simulado. No entiendes, Zocan continuó. Mi preocupación no es que los humanos sean peligrosos. Todas las especies capaces de viajar interestelares poseen la capacidad de destrucción. Mi preocupación es que parecen fundamentalmente dispuestos a destruirse a sí mismos para lograr la victoria solo cuando sea necesario. Nen aclaró. ¿Y quién determina la necesidad? Zocan respondió. En los conflictos que has descrito, los parámetros para pérdidas aceptables serían considerados un fracaso catastrófico por cualquier otra especie conocida. Mira, en realidad no somos suicidas, defendió Wilson, solo tenemos una matriz de evaluación de riesgos diferente. Eso es precisamente lo que me preocupa. Zocan retumbó. He comandado fuerzas en más de 200 campañas en 17 sistemas estelares. Me he enfrentado a enemigos que consumirían mundos enteros para su sustento, pero en todos esos encuentros nunca me he encontrado con especies que se expondrían intencionalmente al vacío para envenenar su propia atmósfera o bombardear cuerpos planetarios que orbitaban activamente cuando los enumeras a todos juntos. Así suena bastante mal, Jackson admitió, pero efectivo, Zocan agregó, sorprendiéndolos innegablemente. Efectivo. Un silencio pensativo cayó sobre la mesa. Sabes, Kenin finalmente dijo. Hay un viejo humano que dice que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Una filosofía sabia. Detola sintió con aprobación. Somos realmente malos en seguirla, agregó Wilson con una sonrisa, pero la implicación es interesante. Nen continuó. El oponente más temible no es necesariamente el más fuerte o el más avanzado, es aquel cuyos límites no puedes predecir. ¿Quién podría hacer algo? Los ojos en verde Zoan se fijaron en ella. Incluyendo la autodestrucción, como especialmente incluyendo la autodestrucción. N confirmó él. Oponente que valora la victoria sobre la supervivencia. Introduce una variable que hace imposible la evaluación táctica convencional, y esto, Zocan dijo lentamente, es porque las fuerzas del consorcio se rindieron al gobierno de la Tierra Unida, a pesar de los números superiores y la tecnología. Bingo. Jackson sonrió. Se dieron cuenta de que podríamos estar lo suficientemente locos como para hacer estallar la luna en lugar de dejar que establezcan una presencia permanente en nuestro sistema solar. ¿Habrías preguntado, Catal? Su esencia de bioluminiscencia palpitaba alarmada. Los humanos intercambiaron miradas de nuevo. Sin comentarios. Dijo finalmente, aunque la ligera curva de sus labios contaba una historia diferente. He estudiado los perfiles psicológicos de 17 especies sensibles. Zocan afirmó que los humanos siguen siendo los únicos. No puedo comprender del todo. Son simultáneamente la especie más empática del espacio conocido y la más dispuesta a infligirse sufrimiento a sí mismos y a los demás. Contenemos multitudes. Wilson se encogió de hombros, citando a un antiguo poeta que ninguno de los extraterrestres reconocería.
Tal vez esa sea la razón por la que su literatura tan a menudo los describe haciendo el primer contacto con especies alienígenas e inmediatamente intentando aparearse con ellas. Dul observo seco. Buscas comprender aquello que es fundamentalmente diferente de ustedes mismos. Los humanos en la mesa estallaron en risas. Creo que has estado leyendo el tipo incorrecto de literatura humana. El capitán Jackson se las arregló. Entre risas. Me asignaron materiales de orientación cultural al unirme a esta nave. Dul respondió sus mandíbulas. Chasqueando en confusión, los documentos eran bastante explícitos. «Oh Dios», Wilson gimió. Alguien le dio senor. Erotismo como broma. La expresión de W se oscureció. Voy a iniciar una investigación sobre este asunto. Inmediatamente, por favor, no. Dul suplicó su exoesqueleto, sonrojándose de un morado más profundo. El malentendido ya ha proporcionado una valiosa perspectiva sobre el humor humano, si nada más hablando de humor catal. Intervino, tal vez sintiendo que la conversación necesitaba redirección. He observado que los humanos a menudo lo emplean. Durante situaciones de combate, ¿es esta otra táctica psicológica? Humor de la horca Gwen. Asintió. Es un mecanismo de afrontamiento. Hacer bromas frente a la muerte nos ayuda a lidiar con el estrés. Wilson explicó. Además, realmente parece asustar al enemigo cuando te ríes mientras intercambias fuego. Esto lo he presenciado. Zokan lo confirmó durante nuestra operación conjunta contra el puesto avanzado Krell en TTH-4. Observé a soldados humanos participando lo que parecía ser una competencia de contar chistes mientras estaban inmovilizados bajo un intenso fuego que era el escuadrón de Morgan Jackson. Recordó que tenían esta cosa donde intentaron hacerse reír lo suficiente como para fallar un tiro. El perdedor tuvo que tomar la posición de punta en la siguiente. Patrulla tu especie intencionalmente. ¿Perjudica su propia efectividad de combate como entretenimiento? Dul preguntó incrédulo. Solo cuando estamos ganando. Wilson aclaró con un guiño. Entiendes que nada de esto es tranquilizador para el resto de la comunidad galáctica. ZKH afirmó sin rodeos. La imprevisibilidad de tu especie los convierte en valiosos aliados pero enemigos potencialmente catastróficos. De ahí que el Consejo Galáctico estuviera tan ansioso para traer a la humanidad al redil después de la guerra del consorcio, cuando se notó que era mejor tenernos dentro de la tienda orinando como otro viejo dicho humano. Dice que tu traductor parece estar funcionando mal. Catal observó sus parches bioluminiscentes parpadeando con confusión. No, esa es en realidad la expresión Jackson. Confirmó con una sonrisa. Somos un grupo crudo cuando te pones a ello. Sin embargo, compones poesía que ha conmovido hasta las lágrimas. Incluso a los empáticos vexianos de Toll. Observó que tu música ha sido adoptada en ceremonias religiosas por especies que ni siquiera pueden escuchar los mismos rangos de frecuencia que los humanos. Tus tratados filosóficos se estudian en todo el espacio conocido, como dijo el comandante. Wilson se encogió de hombros. Contenemos multitudes. Esta dualidad me preocupa. Zokan admitió. En combate uno debe conocerse a sí mismo y conocer a su enemigo. Los humanos parecen desafiar tal conocimiento incluso entre ustedes mismos. Eso no es del todo justo. NN respondió. Entendemos nuestras capacidades y limitaciones bastante bien. Simplemente nos negamos a aceptar esto último como definitivo. A los ojos de Enver de Zoan se iluminaron con comprensión repentina. No reconoces las limitaciones como parámetros fijos. Exactamente, exclamó Wilson señalando al comandante taresiano. Ahora lo estás entendiendo. Es por eso que los soldados humanos han sobrevivido a situaciones que deberían haber sido una muerte segura. Zokan continuó con su voz grave, tomando un tono de admiración a regañadientes. No aceptas la imposibilidad como una restricción, la aceptamos como un desafío. Corrigió Jackson con una sonrisa feroz. Una filosofía peligrosa que Dul observó pero efectiva. Catal agregó. La improbabilidad estadística de los éxitos militares humanos contra fuerzas superiores está bien documentada, lo que me lleva a una pregunta que he considerado durante mucho tiempo. Zokan dijo, sus ojos en ver fijos en cada humano por turno. ¿Qué haría tu especie si se enfrentara a un escenario verdaderamente imposible de ganar? Una situación donde la victoria fuera matemáticamente imposible, donde incluso la supervivencia no fuera una opción. Los humanos se quedaron en silencio, intercambiando miradas que parecían llevar conversaciones enteras. Tenemos una simulación para eso, Nen finalmente dijo. En nuestros entrenamientos militares se llama el escenario de Kobayashi Maru. ¿Cuál es el propósito de tal simulación? Zoan preguntó. Enseñar aceptación de la derrota. Wilson en realidad resopló de risa. Dios, no es para identificar a los Dets que se niegan a aceptar los parámetros de la prueba. No entiendo, dijo Dul mandíbulas, haciendo clic en confusión. La prueba está diseñada para ser imposible de ganar. Nan explicó que el propósito no es ver cómo el cadete maneja la derrota, es para ver quiénes intentan
Hacer trampa, engañar. La bioluminiscencia de Cal pulsó con sorpresa. Buscas deliberadamente a aquellos que violarían las reglas. No exactamente. Jackson aclaró que la prueba está buscando cadetes que reconozcan que a veces las reglas mismas son el problema, los que cambiaron las condiciones de la prueba en sí, porque en un escenario real sin salida, Wilson continuó, eso es exactamente lo que hacemos. Cambiamos las condiciones, reescribimos las reglas, volteamos la mesa. Incluso si tales acciones violaron protocolos establecidos u órdenes directas. Zocan presionó, especialmente si violaron protocolos u órdenes. Cuando se confirma en un verdadero escenario de amenaza de nivel de extinción, la doctrina militar humana autoriza explícitamente, ignorando todas las restricciones estándar, el protocolo, lo que sea necesario. Jackson agregó que en realidad es codificado en nuestra ley militar. Los extraterrestres miraron a los humanos con expresiones que iban desde la fascinación hasta el horror. Su especie ha formalizado su propia imprevisibilidad. Zoan finalmente dijo que usted ha institucionalizado el caos. Preferimos pensar en él como una capacidad de respuesta adaptativa. Nin respondió con una cara perfectamente seria. Pero seguramente debe haber límites. Dul insistió, parámetros más allá de los cuales incluso los humanos no se aventurarían. Los humanos intercambian esas miradas comunicativas de nuevo. Hay otra vieja tierra, diciendo Wilson. Ofreció la necesidad, no conoce ley, pero quien define la necesidad. Zocan contraatacó. Quien determina cuando se justifican tales medidas extraordinarias. Quien esté al mando en ese momento. Nen dijo simplemente, es por eso que la selección de mando es un proceso tan riguroso para nosotros. Necesitamos personas que puedan tomar esas decisiones sin dudarlo, pero también sin recurrir a ellas. Y necesariamente un equilibrio precario. Zocan observó, bienvenidos a la condición humana. Jackson levantó su copa en otro brindis. Simulado un silencio pensativo descendió sobre la mesa. Cada oficial, perdido en sus propias reflexiones, fue Catal quien finalmente lo rompió. He notado que ella comenzó vacilantemente, su traductor luchando por transmitir los armónicos complejos de su discurso que los humanos a menudo emplean. Restricciones artificiales en actividades recreativas. Sus deportes con frecuencia prohíben el uso de ciertas partes del cuerpo o movimientos que lograrían más eficientemente el objetivo, que quiere decir como en el fútbol no puede usar sus manos. Wilson preguntó precisamente. La bioluminiscencia de Cal se iluminó. Usted intencionalmente hace las tareas más difíciles de lo necesario para divertirse. Jackson confirmó con una sonrisa, porque ¿dónde está el desafío? De lo contrario, ¿esto que Catal se aventuró tal vez esté relacionado con su filosofía militar? Embra deliberata. CE of Difficulty. Los humanos se miraron sorprendidos. Eso es realmente revelador, Ben admitió. Nunca había considerado la conexión antes. ¿Sabes, Wilson? Reflexionó, eso tiene mucho sentido. Estamos constantemente creando desafíos artificiales para nosotros mismos, corriendo maratones, escalando montañas, aguantando la respiración bajo el agua, todas las cosas que tienen cero valor de supervivencia en la sociedad moderna. Sin embargo, obtiene satisfacción de estas luchas innecesarias. Zocan observó, más que satisfacción. Jackson corrigió, construimos nuestras identidades alrededor de ellas. Dul declaró, mandíbulas. Hacer clic rápidamente explica mucho sobre el comportamiento humano que ha desconcertado a los sociólogos. Senos, no eres simplemente adaptable a la adversidad, la buscas activamente, y luego tratamos de superarla de la manera más complicada posible. Wilson se rió, preferiblemente mientras hacía bromas al respecto. Una especie que ve la adversidad como una oportunidad en lugar de un obstáculo. Zocan retumbó pensativamente. Tal vez esta es la razón por la que la Horda Krell evitó la confrontación directa con los asentamientos humanos. A pesar de su ventaja numérica, ellos sabían que encontraríamos alguna forma completamente loca de vencerlos. Jackson sugirió, o morir intentándolo, añadió en voz baja, y probablemente nos llevemos la mitad de la galaxia con nosotros. Otro silencio cayó sobre la mesa, más pesada esta vez. Creo que Zoan finalmente dijo eso. Ahora entiendo porque el Consejo Galáctico insiste en la representación humana en todas las operaciones militares importantes a pesar de su especie. Estatus relativo de recién llegado en asuntos interestelares. Owen levantó una ceja. Eres el plan de contingencia. Simplemente declaró la opción de último recurso cuando las tácticas convencionales fallan, la variable desconocida que incluso los algoritmos predictivos más avanzados no pueden explicar. No estoy seguro si sentirme halagado u horrorizado. Wilson bromeó, ambos serían apropiados. Zocan le aseguró que es simultáneamente un reconocimiento de las capacidades únicas de su especie y un reconocimiento de cuán fundamentalmente desestabilizadoras son esas capacidades para el resto de la comunidad galáctica. Genial. Jackson levantó su copa de nuevo. Nosotros, la opción nuclear de la galaxia. Brindis por eso. Mientras bebían, un anuncio de toda la nave llegó por el sistema de comunicaciones. Todo el personal a las estaciones de batalla. Esto no es un simulacro. Repito, todo el personal a las estaciones de batalla. El salón recreativo estalló.
En un caos organizado, como oficiales de una docena de especies, se movieron con deficiencia practicada hacia sus puestos asignados. Naves no identificadas en el límite del sistema exterior, Nen informó después de verificar su unidad de comunicaciones, las lecturas iniciales sugieren. La firma de los Krell la Horda no se ha aventurado tan lejos en el espacio del Consejo en décadas, Dul exclamó. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente en alarma, se están volviendo atrevidos de nuevo, Zan retumbó. Levantándose a su impresionante altura total o desesperados, los oficiales se apresuraron hacia el puente, su camaradería anterior ahora. Transformada en enfoque profesional, el comandante Zokan Wilson llamó mientras se movían por los pasillos siempre enfrentado. Los Krell en combate directo 3 veces, el Tasiano respondió sombríamente, son oponentes formidables, mentalidad de colmena, tácticamente adaptable y absolutamente sin miedo, suena como un desafío. Jackson sonrió, esa luz feroz que regresa a sus ojos, el teniente N advirtió estándar. Los protocolos se aplican hasta que se ordene lo contrario, por supuesto. El comandante Jackson asintió, aunque el brillo permaneció. Llegaron al puente para descubrir que ya era un centro de actividad. La capitana Eleanor Frost, la oficial al mando de los Indomables, se paró en la estación de comando central, revisando las pantallas tácticas con su personal superior. Informe, ordenó mientras entraban 5 naves Krell clase acorazado. El oficial táctico respondió, han tomado posición en el punto de alcance entre el gigante gaseoso y su tercera luna, armas cargadas pero no fijadas, nos están llamando en pantalla. Frost ordenó la pantalla principal. Parpadeó revelando las características insectoides de una reina comandante Krell. Sus múltiples ojos brillaban con fría inteligencia y el exoesqueleto translúcido de su cabeza alargada pulsaba con patrones bioluminiscentes. Demasiado complejos para que Nonel los interprete. Nave de las Fuerzas Unidas, la reina comandante, parpadeó el traductor universal. Luchando por seguir el ritmo de los rápidos patrones de su discurso, has entrado en espacio disputado, retírate inmediatamente o enfrenta la aniquilación. La expresión del capitán Frost permaneció impasible. Este es el capitán Eleanor Frost de la UGF Indomable, estás en territorio del Consejo Galáctico Unido. Como lo establece el Tratado de Próxima, tu presencia aquí viola 17 acuerdos separados, tratados hechos sin el INENT. De él la Horda no tiene sentido. La reina comandante desestimó este sistema, yace dentro de nuestra ruta migratoria ancestral. Lo reclamamos por derecho de uso histórico, un reclamo que fue abordado y rechazado por el Consejo Galáctico hace 57 años. Frost respondió suavemente. Sugiero que retiren sus naves antes de que esto se convierta en un incidente diplomático. Las mandíbulas de la reina comandante hicieron clic rápidamente en lo que el traductor identificó como una risa burlona. La diplomacia es el refugio de los débiles. Hemos monitoreado sus actividades. Sube. Estás solo en este sector, realizando ejercicios de entrenamiento. Tu preparación para el combate no es óptima. La expresión de Frost no cambió, pero Nen notó que los dedos de la capitana tocaban un patrón específico en su consola de comando. Una señal codificada para prepararse para el protocolo 47 Alpha como respuesta simétrica a fuerzas superiores. Te daré una oportunidad para que lo reconsideres. Frost afirmó con calma que el Indomable es una nave de las fuerzas conjuntas con representantes de 17 especies, incluido un complemento completo de especialistas tácticos humanos. Un cambio sutil se produjo en la postura del comandante Reina. Un endurecimiento casi imperceptible que no habría sido perceptible para nadie sin entrenamiento especializado en patrones de comportamiento. Krell. Humanos. El comandante Reina Parlotio. El traductor no pudo transmitir completamente los armónicos complejos que acompañaban a la palabra. Invocaría su presencia como un elemento de disuasión. Simplemente afirmando un hecho. Frost respondió, mi oficial ejecutivo. Mi equipo táctico y casi el 30% de mi tripulación son humanos. Pensé que deberías saberlo antes de comprometerte con tu curso de acción actual. El puente. La tripulación mantuvo su actitud profesional, pero NN captó a Wilson y Jackson intercambiando miradas sutiles. Reconocerían la estrategia del capitán de inmediato. La reina comandante. Se quedó en silencio durante un largo momento. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de su nave. Centro de mando. La Horda. Recuerda la batalla de Tetti. Finalmente parloteó. Recordamos lo que hicieron sus humanos cuando se vieron acorralados. Entonces recordarán que prevalecimos a pesar de estar en inferioridad numérica de 5-1. Frost respondió con un tono conversacional pero inequívoco. Llevaba una nota de advertencia a través de métodos que ninguna especie racional emplearía. La reina comandante contrarrestó un armónico distintivo de inquietud que entró en su voz.
Su destrucción de las estaciones mineras SEI colapsó la economía de recursos de los sistemas durante 17 ciclos junto con el 70% de la flota de la Horda que había tomado posiciones defensivas. Alrededor de esas mismas estaciones, Frost estuvo de acuerdo agradablemente. Un efecto colateral desafortunado pero necesario. Wilson se inclina ligeramente hacia Jackson. Susurrando, hicimos estallar un montón de minas asteroidales y causamos una reacción en cadena de escombros que destrozaron su flota como confeti a través de un abanico. Jackson sonrió antes de mi tiempo, pero leí el caso de estudio en la academia, no era el radio de explosión como el doble de lo que los modelos predijeron 3 veces. Wilson corrigió al ingeniero que lo calculó. Recibió una elogio y una evaluación psiquiátrica obligatoria. La reina comandante Antena se movió rápidamente sugiriendo que estaba recibiendo información de otra parte de su nave cuando habló de nuevo. Su tono había cambiado sutilmente, tal vez haya habido un malentendido con respecto a los límites territoriales. Ella parloteó. La Horda reconoce que puede justificarse una mayor discusión antes de afirmar afirmaciones históricas. El capitán Frost permitió que la más débil de las sonrisas tocara sus labios. Un enfoque razonable. Reina comandante, sugiero que se retire al sistema exterior límite mientras su núcleo diplomático contacta al Consejo Galáctico para programar estas discusiones. Esto es excepto. La reina comandante concedió después de otra breve pausa. Nos retiraremos para demostrar nuestro compromiso con la resolución pacífica. Excelente elección. Frost asintió. Buen viaje, reina comandante indomable. Fuera la pantalla de visualización se oscureció y la tensión en el puente se disipó ligeramente mientras las estaciones de monitoreo confirmaron en las naves Krell apagan los sistemas de armas y ajustan el curso para alejarse de la posición en disputa. Bien jugado, el capitán Zokan retumbó. Sus ojos de Ember brillaban con un nuevo respeto. Tú, Ed, la mera presencia de humanos como un disuasivo psicológico. La reputación de tu especie te precede. Frost Respondió volviéndose hacia los oficiales humanos presentes. A veces, el arma más efectiva es la percepción del enemigo de lo que podrías hacer en lugar de lo que realmente pretendes hacer. Deul agregó que sus mandíbulas hicieron clic pensativamente. Exactamente. Frost confirmó. Retírate de las estaciones de batalla. Mantén el estado de alerta amarilla hasta que las naves Krell hayan abandonado el sistema, mientras la tripulación del puente regresa a sus tareas habituales. Zokan se acercó a N.W. Wilson Y. Jackson. Su forma masiva se movía con una gracia sorprendente. He comandado guerreros en 17 sistemas estelares. Dijo en voz baja. He estudiado las historias militares de innumerables especies, pero hasta hoy no entendía realmente la posición única que ocupan los humanos en la seguridad galáctica, que es GWY. Incitado. No son simplemente soldados. Zokan afirmó que son un concepto, un principio de incertidumbre dado por la posibilidad de que todos los racionales. El cálculo podría volverse irrelevante de repente. Wilson sonrió. Voy a poner eso en mi próxima evaluación de desempeño. Lo digo en serio. El teniente comandante Zoan insistió en que el comandante de la reina Kell no se retiró debido a la potencia de fuego de su nave o las leyes del consejo que citó. Se retiró porque había humanos a bordo. Y los algoritmos estratégicos de la Horda no pueden explicar lo que los humanos podrían hacer cuando se ven amenazados. Eso es a la vez halagador y ligeramente preocupante. He observado cómo debería ser. Zokan retumbó. Poder que no puede ser no se puede contrarrestar. Lo que se dicta es la ventaja estratégica definitiva. Y todo lo que teníamos que hacer para ganarlo era pasar unos cuantos miles de años encontrando formas cada vez más creativas de matarnos unos a otros. Jackson bromeó. Un alto precio. Zokan reconoció solemnemente, pero quizás uno que en última instancia ha beneficiado a la galaxia. Hoy se evitó un conflicto potencial sin que se disparara un solo tiro debido a las historias, debido a su reputación. El poder de una buena historia de guerra. Wilson reflexionó. ¿Quién habría pensado que me gustaría proponer? Zokan dijo formalmente que cuando nuestro turno concluya volvamos a nuestra discusión anterior. Encuentro que tengo muchas más preguntas sobre la historia militar humana, buscando más tácticas de disuasión para agregar a su arsenal. El comandante Nem preguntó. Con una sonrisa cómplice. Tal vez, Zokan admitió, o tal vez simplemente deseo entender la especie que puede hacer que incluso un comandante de comunicaciones tariano endurecido en la batalla reconsidere todo lo que creía saber sobre la guerra. Bien. Jackson sonrió levantando una copa imaginaria y otro brindis por la resolución creativa de problemas y el miedo que infunden nuestros enemigos y por la paz a través de
La locura calculada, Wilson agregó humanidad. Zokan retumbó con sus ojos en ver, brillando con una mezcla de respeto y preocupación persistente. El plan de contingencia final de la galaxia. Mientras regresaban a sus estaciones, el Indomable continuó su patrulla a través del sistema estelar. Su misma presencia y los humanos a bordo sirvieron como un recordatorio silencioso para las naves Krell en retirada de que algunas líneas es mejor no cruzar, algunos límites es mejor no desafiarlos y algunas especies es mejor no provocarlas. Especialmente cuando esas especies podrían estar lo suficientemente locas como para hacer lo impensable y llamarlo el martes el fin.